Bueno, y poco a poco se ha ido recopilando más información sobre la muerte de una niña de 11 años en un centro del Servicio Nacional de Menores. Los trabajadores se habrían manifestado en 3 oportunidades durante el año pasado para mostrar las falencias de este establecimiento galvarino. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña el oficial de protección de la UNICEF, Anuar Quecille. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes. Nos deja varias interrogantes esta situación, Anuar, pero me gustaría comenzar porque nos dieron la opinión que tiene UNICEF de una situación como esta cuando finalmente el Estado, que tenía a su protección a esta niña, falla de una manera tan brutal, podríamos decirlo. Sí, mira, yo creo que el caso particular de la niña que falleció en el centro del Sename da cuenta y viene a confirmar un diagnóstico que ha sido compartido históricamente por todo el Estado y a nivel transversal, que es que la política pública en materia de infancia debe caminar hacia un sistema de protección integral. Generalmente, cuando los niños son víctimas de vulneración de derechos, ya sea por negligencia, abandono, maltrato, descuido o cualquier otra causa, acción o omisión que los perjudique en su desarrollo, y las familias no tienen la capacidad de poder entregarles el apoyo necesario, ya sea su familia nuclear o su familia extendida, es el Estado que mediante la disposición de instituciones especializadas debe otorgar esa protección. Y entendiendo que ese deber de garante que tiene el Estado, mediante este deber de dar protección, el Estado debe realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para evitar justamente este tipo de situaciones. Y eso se logra de 2 formas. En primer lugar, generando mecanismos para que los niños salgan lo antes posible de las instituciones del Estado. Esta es una recomendación a nivel internacional. La Corte Interamericana, el Comité de los Derechos del Niño y la posición de UNICEF es que el contacto de los niños con las instituciones del Estado produce un desarrollo mucho menor por la situación en la que están, porque se tiene que fortalecer el trabajo con las familias. Y lo otro es avanzando hacia la nueva institucionalidad, instituciones especializadas, con planes y programas pertinentes, con una aplicación real y con el seguimiento adecuado que vaya más allá de la medida. Entiendo que ustedes como organismo han hecho algún tipo de trabajo, reuniones, hay un feedback, podríamos decirlo también, sobre todo las recomendaciones que ustedes pueden hacer como organismo internacional a lo que está haciendo el Sename o diversas instituciones en otros lugares del mundo. ¿Qué pasa cuando además en el día de hoy se da a conocer la información de que hubo alertas? Hubo 3 veces que este hogar tuvo que ser intervenido porque no se estaban cumpliendo con situaciones como, por ejemplo, que los niños durmieran separados de las niñas, que obviamente era un lugar que no tenía las condiciones óptimas, que habían posibilidades de que hubiese incendio. O sea, estamos hablando de una serie de falencias, de una serie de negligencias acá, que más encima habían en algunas instancias ya encendido pequeñas alarmas y no fueron escuchadas. Mira, más allá del informe y de las pesquisas anteriores y recomendaciones que se habían dado que no conocemos, sí la evidencia internacional es clara al establecer cuáles son los requisitos con los que deben cumplir las instituciones de protección. Por ejemplo, un principio fundamental es el principio de separación. Hombres deben estar separados de mujeres. ¿Eso no ocurre hoy en la mayoría de los centros del Sename? En algunos centros del Sename no se estaría cumpliendo este principio de separación, teniendo en cuenta el informe que ha señalado situaciones similares. Pero en la mayoría de los centros sí hay un cumplimiento al respecto. Pero ese principio es un principio internacional. El otro es el principio que tiene que ver específicamente con los rangos etarios y además por las causales por las cuales los niños llegan a esas instituciones. Es decir, si llegan por infracción de ley cuando son inimputables, no debieran estar junto a niños que entran por vulneraciones de derechos, por abuso sexual, por maltrato, por negligencia. Entonces el Estado debe cumplir con estos requisitos para poder entregar una ayuda especializada, porque el tratamiento que esos niños requieren es distinto dependiendo de la causal por la cual les ingresan. Ahora, me imagino que estas recomendaciones ustedes constantemente las han entregado, las han hecho ver. ¿Por qué no se ha entregado una respuesta y sabemos, y lamentablemente siempre tiene que aparecer un hecho como este para que se ponga la alerta, para que haya una atención? Los mismos trabajadores del Sename están señalando que aquí hay razones políticas detrás. Llegaron a decir que finalmente el problema es que los niños no votan y por eso no se pone la atención en esto y no se están destinando los recursos necesarios para tener centros del Sename con condiciones mínimas en algunos casos. Mira, yo ahí quisiera ser no tan pesimista en la materia. Como te decía, este es un diagnóstico que viene siendo y resonando en la cabeza del Estado y de los organismos internacionales ya hace más de 20 años, desde la ratificación de la Convención sobre Derechos del Niño. Los Estados, independientes del gobierno de turno, han realizado una serie de esfuerzos para ir cumpliendo con la Convención. Estos casos particulares dan cuenta de que actualmente se requiere
que esos esfuerzos y que han sido anunciados se realicen con la mayor prioridad y rapidez posible. Por ejemplo, hay que especializar los servicios de protección. Eso quiere decir que los centros de protección no solamente cumplen sus condiciones cuando las condiciones de habitabilidad son adecuadas, cuando los planes y programas son adecuados, cuando el seguimiento es adecuado, sino que también, por ejemplo, cuando tienen personal especializado y personal suficiente. La norma internacional habla de aproximadamente un profesional por cada 8 niños. Y muchas veces esta norma no se cumple a nivel regional. Entonces, esto da cuenta de la necesidad de poder avanzar en esos compromisos que han sido valorables y en los cuales el Estado está trabajando. Lo importante es la prioridad que requiere y la urgencia que requiere para que justamente estos casos no se sigan repitiendo. Ahora, también me gustaría conocer un poco la opinión desde el punto de vista también de las recomendaciones que hace UNICEF, porque aquí hay una polémica respecto a la información que entregó la directora del Sename, sobre todo de entregar detalles de las razones por las cuales estaba esta niña, su situación de salud. ¿Eso corresponde? Mira, yo sin perjuicio de las razones que se entregaron y que daban cuenta de la muerte de la niña, es necesario aclarar que para este caso específico ya se han interpuesto acciones judiciales. Hay una querella por delito o cuasi delito en su caso que interpuso un juez de familia en los tribunales y por lo tanto los antecedentes están en manos de la Fiscalía. Y mientras no hay un pronunciamiento de los tribunales de justicia, no se puede evaluar si esas son o no adecuadas. Por lo tanto, en este caso tenemos que esperar que la investigación arroje sus resultados y cuando haya resultados y se determinen o no responsabilidades individuales o institucionales, se podrá generar un diagnóstico. Por el momento es demasiado apresurado. Perfecto. Me gustaría también aprovechar esta conversación para poder profundizar en otro tema que está llamando también la atención, que es qué va a ocurrir con aquellos niños o menores de edad que eventualmente hoy, como se está avanzando en el tema de la agenda corta antidelincuencia, podrían ser también sujetos de este control preventivo de identidad. Entiendo también que ustedes tienen ciertas reticencias en este tema. Bueno, ahí este es un tema que viene ya, sobre el cual se viene conversando ya desde fines del año pasado, donde este proyecto de agenda corta antidelincuencia ha tenido mayor aceleración y tramitación legislativa, ya está en sus últimos trámites, y particularmente nuestras aprehensiones están vinculadas a la figura del control preventivo de identidad. Nosotros creemos, desde UNICEF, que el control preventivo de identidad no es un mecanismo efectivo para terminar con la delincuencia juvenil, en el caso de los adolescentes que son imputables, ni tampoco para terminar con los índices de reincidencia. Para acabar con esos temas, que son los que más importan a la opinión pública, las medidas tienen que ser de fondo. Medidas preventivas, medidas de inclusión social, medidas de educación, salud, vivienda. A nivel internacional, la evidencia nos habla de que esos son los mecanismos efectivos por los cuales se debe prevenir la delincuencia. Por otra parte, cuando el adolescente comete un delito, es decir, cuando ya fallan todos los mecanismos de protección social y el adolescente delinquió, el adolescente debe cumplir una sanción. Es decir, el estar en contra del control preventivo de identidad para UNICEF no implica que seamos partidarios de la impunidad. Los adolescentes que cometen delitos deben ser sancionados una vez que su culpabilidad haya sido judicialmente demostrada. En este caso, la medida de control preventivo de identidad tiene incompatibilidades con la Convención sobre Derechos del Niño y particularmente respecto de la presunción de inocencia, la libertad personal y las garantías judiciales, el contacto inmediato con el juez, porque esto es un tipo de detención administrativa. Claro. Entiendo que también ahí la problemática estaría en situaciones como tan cotidianas, podríamos decirlo, como que la mayoría de los niños o quienes podrían estar sujetos a este control no necesariamente van a tener la posibilidad de portar algún tipo de identificación. Entiendo que ese es uno de los puntos que ustedes también han cuestionado, que es algo que se va a exigir a partir de si es que esta normativa entra en vigencia. Así es. De hecho, si tú miras la legislación vigente, no existe la obligatoriedad de que los adolescentes, los menores de 18 años, tengan una cédula nacional de identidad. Pero por otra parte se dice que esta figura entrega otros mecanismos por los cuales los adolescentes van a poder identificarse. La tarjeta nacional estudiantil, el pasaporte o la licencia de conducir. Y si tú te das cuenta, las posibilidades de que esos niños y menores de 18 años tengan esos documentos no es tan absoluta. Licencia de conducir, se reduce el margen a los que tienen 17. Entre 17 y 18. Claro. Tarjeta nacional estudiantil, quedan fuera todos aquellos que están o en el sistema privado de educación y que no han solicitado esa tarjeta o que están fuera del sistema escolar.
Y respecto al pasaporte, claramente, no todos los adolescentes cuentan con pasaporte y tú tienes que darte cuenta que en otros países, como por ejemplo en el Reino Unido, en Italia, en Francia, donde existen mecanismos de control preventivo de identidad, las críticas se han realizado porque el foco de ese mecanismo está puesto en los sectores que generalmente están socialmente más desventajados, los más pobres, los que se visten. ¿Una medida discriminatoria? Puede provocar discriminaciones y estereotipos respecto a determinados grupos de niños y niñas y adolescentes. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo con nosotros para profundizar tanto en el tema del Senamo como también en este último que tiene que ver con la agenda corta antidelincuencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.